alegatos de la defensa. Adelante. Primeramente quiero referirme a la acusación hecha por el Ministerio Público con respecto a la producción de documentos no auténticos, artículo 246, que refiere que usara un documento no auténtico con la intención de inducir a relaciones públicas. A este respecto quiero manifestar al tribunal que Samuel González no sabía que las firmas eran falsas, y quiero rebasar los siguientes hechos que se desarrollaron en este juicio. Si bien el procesado Silvino Ortiz obtuvo primeramente un sobreseimiento provisional y posteriormente un requerimiento de sobreseimiento definitivo por parte del Ministerio Público, esa investigación con respecto al señor Silvino no fue agotada en su totalidad, puesto que en la contabilidad del señor figuraba la construcción del alcantarillado investigado en la presente causa, la cual no fue realizada en la iglesia. ¿Cómo dice, doctor, perdón, en la contabilidad del señor figuraba usted? Sí, en la contabilidad del señor Silvino Ortiz figuraba el cobro por el trabajo del alcantarillado en la iglesia. Sí, adelante. Bueno, en este juicio primeramente vino a declarar el testigo número 16, el padre José Zavala, que manifestó al tribunal que cuando recibió los documentos y se enteró que en su iglesia debía haber un alcantarillado, en los documentos le figuraba que el constructor iba a ser Silvino Ortiz. Él mencionó que le conocía perfectamente al señor Silvino y le llamó inmediatamente para no ser cómplice de un hecho. Así manifestó. El padre José Zavala dijo que al atenderle al señor Silvino le manifestó que en guaraní le dijo: a mí no te vayas a preocupar, es solucionable. Eso es lo que le mencionó el señor Silvino Ortiz al padre. No demostró asombro ni susto, más bien le dijo que era solucionable. También el testigo número 18, Julio César Benítez, funcionario municipal, comentó que Silvino Ortiz realizaba trabajo para la municipalidad, que en un momento dado le llegó a pagar por un trabajo en dinero en efectivo, pero la verdad que no pudo individualizar por cuál de las obras. El testigo número 20, Juan González Rodríguez, manifestó ante este tribunal que veía a menudo al señor Silvino Ortiz en la municipalidad de Arroyito. A estos hechos mencionados por mi parte se suma la documental, que es la orden de pago, a la cual en su momento, al ser exhibida, resalté que esa orden de pago era por el pago del alcantarillado en la iglesia. Esa orden de pago estaba firmada por el contador Ismael Olmedo. Este contador, Ismael Olmedo, también era el contador del señor Silvino. En esta orden de pago estaba especificado el número de factura por el cual se pagó por esa obra, que era la factura de la construcción San Silvestre a nombre de la municipalidad de Arroyito. Quiero también recordar que el contador Ismael Olmedo, al venir a declarar, dijo que efectivamente él era el contador también de Silvino Ortiz,
él es el constructor, y se refirió a que únicamente el señor Silvino Ortiz maneja su propio talonario y que a veces le deja como contador para que haga su trabajo por 2 o 3 días. Entonces, era imposible para Samuel González saber o no saber si eran falsos los documentos, ya que estaba todo en regla, estaba, como dije, esa obra del alcantarillado está en la contabilidad del señor Silvino. Entonces, si es falso, efectivamente lo es esos documentos, y fue utilizado efectivamente por el señor Samuel, quiero dejar en claro que hubo un error de tipo legal en Samuel. El artículo número 18 del Código Penal, en su inciso 1, refiere que no actúa con dolo el que al realizar el hecho obraba por error o desconocimiento de un elemento constitutivo del tipo penal. Entonces, este es el motivo por el cual solicito el sobreseimiento definitivo con respecto a este hecho puntual. Con respecto a la lesión de confianza, mi defendido se declaró culpable. En este sentido, quiero únicamente referirme a los alcances del artículo 65, de la medición de la pena, y explicar los motivos que le llevaron a hacer y la energía delincuencial que se puede sacar de los hechos probados en este juicio por parte de Samuel González. Samuel González, al declarar, él explicó que su intención nunca fue lucrar, que su intención era la de ayudar a la comunidad, y viendo cómo por todos los inconvenientes una plata que era para una obra específica usaban otro. Y explicó también que para hacer ese cambio, él le comunicaba esta situación a la Junta Municipal, también comunicaba al Ministerio de Educación. Documentalmente no existe, pero de su declaración, este defensor técnico pudo percatarse que las actas están ofrecidas como prueba número 25. Estas son las últimas, que es un libro de acta de color negro. En la foca número 114 de esa acta hay un acta, ¿verdad?, de fecha 31 de octubre de 2019, en donde en la última parte se puede leer visita de la ACE, de la Comisión ACE, Escuela Julio de Otaño, en donde solicita informe sobre la construcción de 3 aulas. El presidente de la Junta explica que se superó todas las etapas burocráticas y se prevé el inicio de la obra durante las vacaciones para no acarrear peligro a los niños. Y también se deja constancia de la presencia del intendente municipal. ¿Por qué hago alusión a esta acta que forma parte de la prueba? Porque coincide con lo manifestado por Samuel González ante vuestras excelencias, de que él hizo todo lo posible para usar ese dinero y tratar de hacer dentro de las normas para no perjudicar. Y esta acta es una prueba de que en cierta forma él sí tenía razón. Lastimosamente, como dijo él, no sabe si su abogado falló o la fiscalía no investigó bien a su favor. Como dije desde un principio, al comienzo de este juicio, él siempre tuvo la intención de declarar, la intención de explicar
y por razones ajenas a su voluntad no lo pudo hacer. Entonces, quiero explicar que su intención nunca fue perjudicar ni lucrar con el hecho. Para aclararle aún más, tenemos los informes de Inforcon, registro del automotor, registro público. Conforme a estos documentales, Samuel González en el año 2020 seguía solicitando créditos conforme al documental como dije. Él mismo tiene registrado una moto a su nombre y también como patrimonio informa que tiene un inmueble que figura en el distrito de Roqueta, pero que está en la ciudad de Arroyito. También él explicó que por cuestiones de municipio seguía figurando su propiedad, su casa, en el distrito de Roqueta. En este sentido, también quiero referirme a la documental del tomo 5, foja 176, en donde la asistente fiscal se constituyó con la policía para hacerle la notificación en el domicilio personal de Samuel González. Y ahí está la foto de su casa, que no es una casa ostentosa. Él mismo estuvo desde comienzo a fin en la municipalidad de 2017 hasta 2021, 4 años. Y esto es lo que él acumuló. O sea, tiene una casa, pero su casa también ya es de hace 7 años, conforme lo dijo, y él tampoco tiene una cuenta bancaria, conforme a los informes. Samuel González es una persona trabajadora, es un profesor actualmente en Arroyito, hay constancia de ello que él actualmente sigue enseñando. Quiero manifestarles que el señor Samuel está en una zona roja, conocida por todos. Está conviviendo con el EPP y con el FTC. Con todo eso, él se recibió de profesor y cumple sus funciones. También quiero resaltar que él mismo está concubinado con la señora Ramona López hace más de 10 años, con la que tienen una hija de 2 años de edad, que se llama Silvana González López. Quiero también manifestar que en este proceso se está hablando de un perjuicio patrimonial del municipio por 700 millones aproximadamente, y se está diciendo que con ese dinero se lucró indebidamente Samuel González, pero quiero manifestar que inicialmente tuvieron 6 procesados, a excepción de Silvino Ortiz, que salió con sobreseimiento provisional y definitivo final. Los demás fueron condenados con procedimiento abreviado por 2 años con suspensión, y a todos les impusieron una donación para el distrito de Arroyito. Es decir, que todo ese perjuicio no se le debe imponer únicamente a Samuel González. Las otras personas admitieron su hecho, y obviamente que ese perjuicio, que en realidad, según la postura nuestra, no fue para lucrar, pero el perjuicio fue producido no solamente por él, sino también por las demás personas. Por todos estos motivos, y teniendo en cuenta el objetivo de la condena, que primeramente es la de salvaguardar a la sociedad, en ese sentido, el hecho punible que cometió cuando mi defendido era intendente, ya no es intendente, es decir, la sociedad no corre peligro con la libertad de Samuel. Y también el otro objetivo de la pena es la reinserción, y en ese sentido les quiero decir que Samuel no seguramente tiene algo que reinsertarse, pero él está bien en la sociedad, es profesor de alumnos, de niños que
quiero decir, no es de colegio de adolescentes, sino de niños. Es una persona de bien. Por este motivo, vuestra excelencia, quiero solicitar para mi defendido la condena de 2 años por igualdad procesal de los otros procesados, ¿verdad? Una condena de 2 años con la suspensión a prueba de la ejecución de la condena por el máximo que permite, creo que es 4 años, la verdad que ustedes van a saber mejor ello, y ofrezco como una regla de conducta el pago de la donación mensual de 1 millón de guaraníes, que es su capacidad económica. Eso es lo que él no va a poder, porque como dije, tiene una familia y una hija, pero eso él lo va a poder. Y propongo, hablé con él, ¿verdad? La comunidad más pobre de Arroyito, según mi defendido, es la comunidad indígena Punta Suerte, ubicada en el núcleo 5 de Arroyito. Y o en el lugar donde ustedes consideren, en el caso de que accedan a mi pedido, y también el cumplimiento de todas las reglas de conducta que el tribunal considere oportuna imponerse. Es todo, señorías, y muchísimas gracias. ¿Va a hacer usted? Sí, voy a hacer ya. Su micrófono está apagado, por favor. Bueno, con respecto a la conducta en particular que refirió la defensa en sus alegatos finales respecto a la modalidad de uso de documentos no auténticos, para el Ministerio Público ha quedado corroborado la existencia de tanto la tipicidad objetiva como subjetiva. En este caso, el dolo en la conducta del intendente es más a los efectos de producir el resultado, el cual fue ampliamente demostrado que el resultado final de las conductas que fueron realizadas por el intendente era ocasionar el perjuicio patrimonial. Y esta conducta en particular, el uso de documentos, específicamente contratos, actas, facturas, etcétera, que fueron exhibidos en este juicio, fueron el canal o el medio utilizado para poder extraer dinero del patrimonio y justificar la salida de sumas de dinero, lo cual ha quedado muy probado en este juicio que no existió una contraprestación equitativa conforme a lo que salió del patrimonio municipal. En este caso, en cuanto a las obras que fueron supuestamente ejecutadas por el señor Silvino Ortiz, que eran las obras correspondientes al alcantarillado y correspondientes a a un bloque de 3 aulas. Respecto a lo que mencionó la defensa con respecto al tipo penal de lesión de confianza, considero que el Ministerio Público, con los alegatos que ha presentado, los alegatos finales, ya ha manifestado, y no quiero caer nuevamente en redundancia, pero sí quisiera manifestar, ¿verdad?, con respecto a la solicitud de la condena que fue planteada por la defensa. Señaló que solicita 2 años a los efectos de beneficiarse con una suspensión de la ejecución de la condena, al igual que la salida procesal que le fueron otorgadas a los demás procesados. Y menciona la supuesta igualdad procesal. En este caso tenemos que hacer una pequeña salvedad. Tenemos que hacer una pequeña salvedad. Las conductas de las demás personas eran una conducta diferente. Además, la persona que tenía la posición de garante del patrimonio era el intendente. Por lo tanto, no se puede hablar
cuando existe una modalidad de participación diferente, en este caso de autoría, cuando la participación de los demás coprocesados era totalmente diferente a la del intendente. Por lo tanto, en alusión justamente al marco penal aplicable en caso de circunstancias atenuantes, fue que el Ministerio Público le otorgó las salidas procesales a estos coprocesados, no así a la persona que hoy se encuentra siendo juzgada, ¿verdad? Por lo que el Ministerio Público se ratifica nuevamente, ¿verdad?, en lo solicitado en los alegatos finales en cuanto a la pena privativa de libertad de 6 años. Son todos. Cerrado el presente debate y el tribunal va a pasar a deliberar. Un capítulo más. A las 13 horas. Vamos a ver. Las partes, entonces, vamos a dar los fundamentos de la sentencia. Después de la deliberación, el tribunal ordenó la resolución del caso y se lo va a poner en forma escrita, en forma oral. Le voy a ceder la palabra primeramente a la Ordenanza García y le voy a continuar. Bien. Con el permiso de la presidencia, vamos a referirnos primeramente a las cuestiones relativas a la competencia. Así que este tribunal se declara competente para entender la presente causa. Estamos ante el supuesto hecho punible de acción penal pública. La acción fue recibida por la vía legal a través del representante de la sociedad y a la fecha esta causa no se encuentra extinguida de conformidad a las disposiciones del Código Procesal Penal ni prescrita la sanción de conformidad a las disposiciones del Código Penal. Nos declaramos competentes además en razón de la materia, teniendo en cuenta que hemos sido designados por la Corte Suprema de Justicia para cumplir funciones tribunales especializados de delitos económicos. Así lo hacemos de manera unánime, como a lo largo de toda la sentencia. Muy bien. Con respecto a la valoración de las pruebas y los hechos probados, en lo que respecta a la existencia de los hechos punibles, este tribunal colegiado ha valorado cada una de las pruebas presentadas y producidas en la audiencia de juicio oral y público. Así se han recibido las declaraciones de los peritos, las declaraciones de los testigos propuestos y también los documentos, las documentales que fueron producidas mediante su lectura por las partes. En tal sentido, se debe destacar, ¿verdad?, que el proceso penal se rige por el principio de búsqueda de la verdad que está establecido en nuestro Código Procesal Penal en el artículo 172, por lo que este tribunal se encuentra siempre con esa obligación de la búsqueda de la verdad real o histórica de lo acontecido. En el presente caso, el hoy acusado fue juzgado conforme a los hechos atribuidos por el Ministerio Público consistentes en lesión de confianza, así como posteriormente en su ampliación la producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso. En ese sentido, entonces, los hechos debatidos en el presente juicio versaron sobre la inejecución de las obras en escuelas y otros espacios comunitarios en la ciudad de Arroyito. En primer lugar, hay que hacer unas referencias sobre la normativa aplicable a las construcciones en obras municipales para poder comprender finalmente la resolución del tribunal. El artículo 3 de la Ley 4758, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, asigna los recursos generados por medio del acuerdo de notas reversales entre Brasil y Paraguay relativo a lo que son los royalties, es decir, de lo que estamos hablando, el dinero que se debatió, ¿verdad?, fue gastado de una u otra forma en este juicio, proviene del fondo de los royalties de la Itaipú Nacional. Y esa ley también señala que un 25% de los mismos tienen que ser destinados a los gobiernos departamentales y municipales. El artículo 4 de la misma ley obliga incluso a que el 50% de los recursos otorgados a los gobiernos locales sean destinados a obras en infraestructura y en educación. Por lo tanto, la normativa vigente que determina
las normas, las atribuciones, las obligaciones y las responsabilidades referidas a la aplicación de fondos públicos en proyectos de infraestructura a nivel municipal son la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Administración Financiera del Estado, la Ley de Presupuesto y la Ley 2051, que fue muy mencionada en el presente juicio, que es la Ley de Contrataciones Públicas. El régimen jurídico para la Administración Financiera del Estado, la 1535, tiene decretos, tiene reglamentaciones que le son aplicables. En cumplimiento de su función ejecutiva, el proyecto de ordenanza del presupuesto, así como las ampliaciones del mismo, deben ser elaboradas por el intendente y puesto a consideración de la Junta Municipal. Eso está establecido en los artículos 181 y 188. También estará a su cargo, dice la ley, la ejecución del mismo, de acuerdo a los principios, normas y criterios presupuestarios de la ley. También la Ley Orgánica Municipal se remite nuevamente a la Ley de Contrataciones en todo lo que tenga que ver con las intendencias. Todos estos artículos anteriormente citados se encuentran en concordancia con las obligaciones del intendente municipal, que están regladas en el artículo 51, inciso F, presentación del proyecto, ejecución del presupuesto y la ejecución de obras y contrataciones de servicios, tal como lo señalé. En el presente caso, las obras de infraestructura escolar a nivel municipal se realizaron mediante el clasificador presupuestario 520, que es el clasificador presupuestario de las construcciones. Y los llamados fueron realizados todos por vía de la excepción por urgencia impostergable, conforme al artículo 33, inciso G de la Ley 2051, con invitación de 3 oferentes de la zona. Ahora bien, la utilización de lo previsto en este artículo 33 de la Ley de Contrataciones Públicas prevé procedimientos de contratación de bienes o de servicios por parte del Estado sin sujetarse a la licitación pública o la licitación por concurso de ofertas. Específicamente, la excepcionalidad de estos casos están establecidos en forma taxativa en la ley y el requisito es justamente que existan razones justificadas para optar por este trámite que prácticamente deja, y lo señala la ley, como responsabilidad exclusiva a la persona, al convocante, que en este caso es la municipalidad, el intendente como su representante, sin sujetarse a las reglas y controles propios que poseen los demás tipos de contrataciones estatales. Entonces, en el presente caso, en las resoluciones municipales firmadas por el señor Samuel González y la secretaria general Estela González, no, estas resoluciones corroboró el tribunal que no se hallaban fundadas. Es decir, en esas resoluciones no se expresaban los fundamentos de por qué se utilizaba ese trámite extraordinario. Justamente por la falta de controles debía estar fundado. Ahora bien, la utilización de este medio de contratación y la no licitación, como dije, crea la responsabilidad administrativa mayor para el convocante, en este caso el intendente municipal, ya que se realiza así bajo su responsabilidad. No hace diferencia alguna tampoco en cuanto a las atribuciones asignadas por las leyes que he señalado anteriormente, la ley de CONACYDE, la ley orgánica municipal, administración financiera y la ley de presupuesto general de gastos de la nación. O sea, las responsabilidades en estos casos, por más de que no tengan estos controles, son las mismas para el convocante. En el presente juicio oral y público, entonces, quedó demostrado con las documentales señaladas que el Ejecutivo Municipal, en ese entonces, a cargo del señor Samuel González Valdés, firmó las resoluciones donde aprobaba los llamados, como dije, por vía de la excepción de las obras en 3 instituciones educativas, una obra en la iglesia y otra en el centro comunitario, con fondos provenientes de CONACYDE y con fondos provenientes de royalties. Llegando a la convicción, este tribunal llegó a la convicción de que justamente se utilizó esa vía de contratación excepcional a fin de poder seleccionar a las empresas o a las personas que serían los supuestos proveedores de las obras, enviando para ello las cartas de invitación a los oferentes. Siempre se enviaban las cartas de invitación a los mismos oferentes en estos 5 casos que son objeto de juicio, ¿verdad? A las mismas personas que en realidad nunca proveyeron ningún servicio en las obras contratadas. Es decir, quedó demostrado entonces que utilizó esa forma
de contratación para poder seleccionar o digitar de alguna forma a las personas que supuestamente ejecutarían las obras, cuando la intención del mismo era justamente el cobro de ese dinero y la no realización de esas obras. Si bien el señor señaló en su descargo que al inicio, en su declaración indagatoria al final, que las reglas no estaban claras, dijo, no había un manual de procedimiento para saber cómo obrar, estas afirmaciones del mismo se contradicen con lo plasmado en sus propias resoluciones de llamado de adjudicaciones de empresas, de adjudicaciones, de llamado a las empresas, de invitación a los oferentes. ¿Por qué? Porque en todos esos instrumentos, en todos esos documentos, al contrario de lo que él dijo, se refieren a las leyes administrativas que rigen la competencia de las municipalidades, que tienen autonomía política, administrativa y normativa y tienen autarquía con relación a la recaudación e inversión de sus recursos dentro del Estado paraguayo. En el presente juicio oral y público quedó demostrado que el señor Samuel González Valdés fue proclamado intendente de la ciudad de Arroyito en fecha 27 de marzo de 2017, conforme al acuerdo y sentencia que figura entre las documentales ofrecidas. Por otra parte, también que ejerció ese cargo en ese tiempo, y también que conforme a la ley orgánica municipal, él no solamente estaba a cargo del gobierno municipal, sino que asumió con ello la administración general de la municipalidad, siendo una de sus funciones principales, como lo dije y lo señala la ley, la ejecución del presupuesto municipal, la contratación de las obras entre otros. Bueno, igualmente y siempre conforme lo estipula la ley, intervenía también el señor en el proceso de pagos como ordenador de gasto de la municipalidad de Arroyito, función que la ejercía conjuntamente con el director general de Administración y Finanzas, y en este caso también firmaba la tesorera de la institución. En este caso se pudo corroborar que fue asumida dicha competencia o dicho cargo por muchas personas, ¿verdad? O sea, diferentes personas realizaban esas acciones, funcionarios todos de la municipalidad, pero hay que dejar claro que la atribución y la competencia de nombrar a estas personas recaía en el intendente de la ciudad, que era el señor Samuel González Valdés. Entonces, quedó probado con las pruebas producidas en juicio que el señor Samuel González, en el periodo comprendido entre enero de 2018 a agosto de 2019, ha ordenado y autorizado la transferencia de recursos provenientes del FONACIDE a 3 instituciones educativas de la ciudad de Arroyito, así como ha ordenado y autorizado la transferencia de recursos provenientes de royalties a empresas para la construcción de obras en la iglesia María Auxiliadora y en el centro comunitario del asentamiento del núcleo 3 de la ciudad de Arroyito. Es decir, esa transferencia o ese desembolso de recursos, mejor dicho, ha sido para un total de 5 obras con fondos provenientes de FONACIDE y de royalties destinados a la municipalidad, conforme así lo dispone la ley que ya señalé, la 4758. Ahora bien, vamos a hacer un breve resumen por el tiempo, ¿verdad?, de lo que pasó en cada una de las escuelas, de las 3 escuelas y del centro comunitario y de la iglesia. Quedó probado en primer lugar en la escuela Serapio Valenzuela que para la realización de los trabajos previstos en esta escuela, el acusado firmó la resolución de adjudicación a la empresa del señor Lino Osuna en fecha 31 de agosto de 2018 y posteriormente firma ya el contrato en fecha 3 de septiembre de 2018, donde las partes acuerdan en esta escuela la construcción de 2 aulas o un bloque de 2 aulas. Igualmente en fecha 3 de enero se firma una adenda y el mismo día el señor Samuel González junto con Estela Sánchez ya firman la primera orden de pago, sin siquiera haber un acta de inicio o nada. Ahora ya se firma la primera orden de pago. Así, en esta obra consecutivamente el procesado firmó acta de recepción provisoria, donde se afirmaba que la obra se encontraba en ejecución en forma consecutiva a fin de justificar la firma de las órdenes de pago. Órdenes que en este caso, en esta escuela, fueron 7. En esta escuela incluso fue firmada un acta de recepción definitiva en fecha 3 de enero de 2019 y se abonó conforme a lo pactado 143.100.000 más una adenda que se pagó antes del inicio de la obra de 8 millones, totalizando entonces la suma de
100.000. En este sentido, se prueba que la obra no fue realizada con el reporte de la Contraloría General de la República, que señaló todo lo que corroboró en su verificación in situ, que no estaban las obras. Quedó claro también para el tribunal, esto con la declaración del señor Nicolás Valenzuela, quien manifestó que hace más de 23 años es director de esa escuela y que siempre tuvo 2 aulas, que él se enteró que figuraba la construcción de 2 aulas, pero que en realidad lo que ahí se hizo fue un cercado perimetral y la reparación de 2 aulas que mandó a hacer el intendente, pero posteriormente en el año 2019 recién. Recuerda también que fue el que hizo esa obra fue el señor Higinio Adorno, que es el que se encargó de las reparaciones, no así el contratista que estaba designado el señor Osuna. También señaló que esas obras no eran necesarias en esa escuela porque solamente tienen 15 alumnos y ellos necesitan otras cuestiones, ¿verdad? No así aulas. También Salvador Sánchez, que es un testigo, un poblador de la zona, señaló, ¿verdad?, que siempre esa escuela tuvo hace muchísimos años solamente 2 aulas y también señaló el lugar donde quedan, ¿verdad? También entonces pudo ser probado con la pericia realizada por el señor ingeniero Gustavo Lovera, que además de su informe prestó declaración ante el tribunal. También tenemos el informe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que señaló que ningún llamado fue comunicado a la misma institución. Por otra parte, quedó probado en el Colegio Mayor Otaño la construcción de un baño sexado, que el acusado en primer lugar, de la misma forma, firmó la resolución de adjudicación a la empresa del señor Lino Zuna nuevamente para un baño sexado. Posteriormente firma el contrato el 17 de mayo de 2019. Así también consecutivamente firma actas de inicio de obra. El acta de inicio de obra contempla un plazo de 90 días para la construcción. Firma actas de recepción provisoria, donde él afirmaba que se encontraba ya en ejecución y que se visualiza que la obra fue hecha de acuerdo a las especificaciones técnicas. En esta obra se firmaron por parte del procesado y de otras personas 8 órdenes, coincidiendo casi en su totalidad con esas actas de recepción definitiva que se hacían. El mismo día que se firmaba el acta de recepción definitiva, se firmaba el pago, el mismo día se elaboraba el cheque y generalmente, o en la mayoría de los casos casi el mismo día también, se cobraba en ventanilla el dinero de estas obras. En esta obra se retiró del banco la suma de 93.500.000 a través de los cheques de la municipalidad al portador, siendo efectivizados los mismos por funcionarios municipales, que según quedó probado con la declaración de la señora Miriam Andrea Olmedo, tesorera, Julio César Benítez, Salvador Sánchez, Juan González Rodríguez, Carlos Daniel Caballero, pese a que en esta obra solamente se probó que se pudo llegar hasta un muro de nivelación. Pudimos también ver en la fotografía, escuchar la explicación del perito, que señaló que en ese momento, en ese tiempo de la construcción, la tasación no pasaba los 10 millones de guaraníes. En este sentido se prueba también con el informe de la Contraloría, con la verificación in situ. Hay un informe de la Contraloría que señala que quedó un saldo de 27 millones, en este caso porque la obra era de 120 millones. También se prueba con la declaración de la directora del colegio, Carmen Cáceres, que ella se enteró de lo ocurrido por las redes sociales porque en ese momento ella estaba con permiso de maternidad y que ellos sí siempre en sus pedidos que hacían en su microplanificación, incluso al Ministerio de Educación, ellos pedían baños sexados porque ese era un lugar donde estaban 80 alumnos y casi 20 docentes y había un solo baño, que nunca consiguieron con la municipalidad, pero que posteriormente sí pudieron tener ese baño que necesitaban porque lo construyó la gobernación, pero ya posteriormente. Cancha de fútbol para salón y gradería, la misma cosa, la misma forma de actuación del procesado. Aprobó un llamado a licitación por vía de excepción impostergable para la construcción de una cancha de fútbol. En este caso, y como en todos los demás, no fundó el motivo de la urgencia impostergable para la construcción de una obra de este tipo. Una cancha de fútbol que está destinado al esparcimiento de la comunidad. Posteriormente, el acusado firma la resolución de adjudicación al señor Allen Elpidio Cardoso. Consecutivamente firmó actas de inicio de obra, acta de recepción provisoria,
donde se afirmaba que la obra se encontraba en ejecución. Aquí en esta obra fueron firmadas por el acusado 5 órdenes de pago, coincidiendo también, así como lo dije anteriormente, en su totalidad con las actas de recepción, así como los cheques, así como el cobro en ventanilla. En esta obra se retiró del banco la suma de 182.500.000 a través de estos cheques. ¿Cómo se prueba que la obra no fue ejecutada? Con los medios probatorios mencionados anteriormente, como el informe de la Contraloría, las actas de constatación por parte del Ministerio Público, el informe del ingeniero Lovera, así como su declaración. Él dijo que en ese lugar solamente se pudo constatar un baldío, que los vecinos le dijeron que ese era un futuro centro comunitario del núcleo 3, agregando las fotos de cómo se encuentra el lugar. También prestó declaración una persona que señaló, Vicente Acosta, que participó en la manifestación de los reclamos de las obras fantasmas. También señaló que las obras no fueron realizadas en ese lugar. Tenemos después la escuela básica 443 Mayor Ostaño. Se tenía que realizar un bloque de 3 aulas. Aquí estaba como contratista el señor Silvino Ortiz. Quedó probado entonces para el tribunal que el acusado Samuel González, junto con la señora Estela González, que también estuvo procesada en esta causa, secretaria general, aprobaron mediante una resolución el llamado a licitación por vía de la excepción para esta escuela. Posteriormente se firma el contrato 10/2019 por el valor de 282 millones. El acta de inicio se firmó también en la misma fecha por parte del intendente y por parte, hay una firma por parte del contratista, hay una firma que dice Samuel González, pero que me voy a referir después a eso, pero en principio con la pericia caligráfica realizada por el licenciado Pizarro se probó que esa firma no correspondía al señor Silvino Ortiz. Así, en esta obra el procesado firmó entonces el acta de inicio, acta de recepción provisoria, donde él afirmaba que la obra se encontraba en ejecución, y en esta obra él firmó 6 órdenes de pago. La misma forma de actuar posteriormente, ¿verdad? Se hace con los cheques, que en la mayoría, casi en un 99%, creo que en un solo caso o 2 casos, hay cheques que son nominativos, todos son al portador. Aquí hay un acta de recepción provisoria de fecha 12 de agosto de 2019. Esta acta también fue objeto de pericia por parte del perito caligráfico y señaló que no corresponde a la firma del contratista, el señor Silvino Ortiz. En esta escuela, conforme entonces a los informes de la Contraloría, la declaración de fiscales de los auditores, el informe, la declaración del ingeniero Lovera, no habrían sido iniciadas. Todos coinciden, siendo el monto desembolsado 210.500.000 guaraníes. Conforme al informe del Banco de Fomento, que es coincidente con el informe de la Contraloría, así como con el informe del Ministerio Público realizado por el licenciado Javier González, perito contable. Entonces, en ese sentido se prueba que la obra no fue ejecutada. También tenemos en este sentido la declaración del señor Florencio Morán, que relató que trabaja en la escuela y que se presentó por medio de la dirección un proyecto de 3 aulas nuevas de hormigón armado, porque las construcciones que tienen ya tienen más de 40 años, dijo, y incluso tienen peligro de derrumbe, y por lo tanto en este momento, dijo, ya no son utilizadas para aulas, sino son utilizadas para comedores. Pero esta obra nunca se llegó a realizar, ni a iniciar. En el quinto y último construcción del alcantarillado frente a la iglesia María Auxiliadora, también el constructor el que figuraba era el señor Silvino Ortiz. Quedó probado también las acciones que realizó el acusado Samuel González, que firmó la resolución de llamado a licitación por vía de la excepción impostergable para el alcantarillado frente a la iglesia María Auxiliadora de la ciudad de Arroyito. Posteriormente firma la resolución de adjudicación para el señor Silvino Ortiz, la empresa Silvestre Construcciones, y posteriormente firma el contrato 11 de fecha 7 de mayo de 2019 por la suma de 95 millones. El acta de inicio también se firma en la misma fecha del contrato, el 7 de mayo, y en ella firman Samuel González, Estela González, existiendo también una firma que era atribuida al señor Silvino, y que la pericia caligráfica determinó que no era su firma. Asimismo, en esta obra el procesado firmó acta de inicio de obra con el fiscalizador Claudio González y Martín Dávalos. Así también existió
una firma del señor Silvino Ortiz, una supuesta firma que también conforme a la pericia se determinó que no era la firma. Existen actas de recepción provisoria donde se afirmaba que la obra se encuentra en ejecución y que se visualizan conforme a las especificaciones requeridas. Todo esto a fin de justificar las dos órdenes de pago que en este caso alcanzaban la suma de 95 millones. Una era por 45 y la otra era por 50 millones. En este caso fue creo que uno de los únicos cheques nominativos a nombre de la señora Catalina Noceda Valiente. Esto se prueba con el informe del banco y con las copias que remitió el Banco Nacional de Fomento donde figura la firma y la señora y la copia del cheque. En esta obra, conforme a los informes de Contraloría, declaración testifical, los mismos medios probatorios que señalé anteriormente, se desembolsó la cantidad de 95 millones de guaraníes. También para esta obra prestó declaración el padre José Zavala y el padre José Zavala dijo que nunca solicitó un alcantarillado frente a su parroquia. Sí solicitó a la municipalidad un caminero dentro de la parroquia, que ese caminero sí se hizo, pero que tampoco ese caminero era urgente, no era solamente a los efectos de embellecer. Señaló que ese lugar tiene un alcantarillado ya que fue realizado hace 6 o 7 años. También con respecto al señor Silvino Ortiz, él cuando se enteró de que él era el contratista señaló que le preguntó si por qué él estaba siendo denunciado, así qué pasó y que la persona le dijo que este hecho era solucionable. Quedó acreditado también con la declaración de los funcionarios municipales, la señora Miriam Andrea Olmedo, tesorera, Junquía tesorera, Julio César Benítez, Salvador Sánchez, Juan González Rodríguez y Carlos Daniel Caballero, y especialmente con la información proveída por el BNF que envió el listado de cheques y copia a la Fiscalía, anverso y reverso, se pudo probar que el dinero se cobraba a través de cheques de cuentas de la municipalidad que estaban al portador, siendo efectivizados los mismos por funcionarios municipales y entregados al intendente en ese momento, el acusado, el señor Samuel González Valdés. La determinación entonces precisa de las acciones realizadas por el señor Samuel González Valdés en esos procesos licitatorios, si bien lo dije aquí en forma general, van a ser expuestas en la sentencia en forma cronológica y en forma más precisa, ¿verdad? Ya que por cuestiones de tiempo resulta difícil para este tribunal referirse a todas las fechas de los documentos señalados. Es por ello entonces que al existir varias conductas del procesado, es decir, acciones realizadas por el mismo en cada uno de estos procesos licitatorios por vía de la excepción que señalé, es que el tribunal considera que estamos frente a un concurso real por parte del procesado. Atendiendo entonces a lo probado, el tribunal llega al convencimiento de que el señor Samuel González Valdés ha tenido la relación causal con el perjuicio causado al patrimonio del Estado paraguayo, específicamente en este caso era patrimonio de la municipalidad de Arroyito, que tenía una finalidad y un uso exclusivo atendiendo a la ley más arriba señalada que regula los fondos provenientes de FONACIDE y royalties de la Itaipu Nacional. Entonces, de acuerdo al texto del inciso primero del artículo 192 del Código Penal y su modificatoria, para que una persona pueda ser punible por el hecho de lesión de confianza, se requiere que haya asumido por un contrato, resolución o ley una obligación que conlleve el deber de proteger intereses patrimoniales de otro, que dentro de su ámbito de responsabilidad haya realizado una conducta activa o omisiva generadora o resultado perjudicial al patrimonio de otro. El objeto material entonces está constituido por el patrimonio o una parte de este perteneciente a una persona distinta al autor. El resultado entonces es el perjuicio patrimonial, que es cualquier menoscabo económico que pueda sufrir el titular del patrimonio. La lesión de confianza es el hecho punible del resultado y el hecho debe producirse entonces mediante una acción que lesione sus deberes de conservación y protección del patrimonio ajeno. En este caso el resultado se ha dado por la pérdida del capital transferido por el Tesoro Público a la Municipalidad de Arroyito para la construcción en instituciones educativas con fuentes provenientes de FONACIDE y para otras obras sociales con fuentes provenientes de royalties, que asciende, conforme lo pudo corroborar este tribunal, a la suma de 722.600.000 guaraníes, no habiéndose obtenido, conforme a las pericias documentales y testificales,
contraprestación o ganancia alguna por parte de la municipalidad. A los efectos de su determinación siempre se tiene como punto de partida entonces la teoría económica del saldo, el cual entiende que habrá perjuicio siempre y cuando exista una diferencia negativa entre lo que sale del patrimonio versus lo que ingresa efectivamente como contraprestación. También acá tenemos nexo causal. En el presente caso ha quedado demostrado que el señor Samuel González Valdés en el periodo 2018-2019 tenía el cargo de intendente municipal de la ciudad, por lo que según la ley orgánica municipal estaba al cargo del gobierno municipal, de la administración general de la municipalidad, siendo una de sus funciones justamente la ejecución del presupuesto municipal y la contratación de obras llamada licitación pública, etc. Igualmente, conforme a la ley, intervenía en el proceso de pago, como dije anteriormente, como ordenador de gastos. Por lo tanto, queda probado que el acusado tenía esa calidad objetiva de autor requerida por el tipo penal del artículo 192 para la configuración de la lesión de confianza. Quedó probado también que Samuel Valdés causó el perjuicio económico de recursos que le fueron transferidos a la municipalidad de Arroyito en razón de estar incorporado al presupuesto de dicha municipalidad este monto en los años 2018 y 2019. En cuanto a la forma en que causó el perjuicio, quedó demostrado que lo hizo a través de la firma de órdenes de pago hasta completar en todas ellas casi el 100% de lo presupuestado, así como con la firma de documentos que no se correspondían con la verdad de lo ocurrido, como las actas de inicio de obra, acta de recepción provisoria y definitiva, todas ellas para justificar administrativamente ante el Ministerio de Hacienda el pedido de desembolso de los bienes. Incluso utilizó documentos que no correspondían a su autor, como en el caso de las obras del señor Silvino Ortiz, con el figurado del señor Silvino Ortiz. La conducta fue dolosa, dado que realizó los pagos a sabiendo de que las obras no estaban siendo ejecutadas y que en algunos casos a sabiendo incluso de que las empresas contratadas no tenían ni siquiera la intención de ejecutar esas obras. Y en otras, ¿verdad?, como el caso del señor Silvino Ortiz, de que en realidad este ni siquiera tenía conocimiento de que había asumido ese compromiso con la municipalidad, ya que la documentación presentada tenía una firma que no le correspondía al señor. De esta forma se establece entonces la tipicidad objetiva y subjetiva del acusado González Valdés con respecto a la lesión de confianza. Con respecto a la antijuricidad, no se ha presentado ninguno de los presupuestos que configurarían una causa de legítima defensa o una necesidad justificante, no se haya parado por ninguna otra causa de justificación. Sí se analizó en su declaración indagatoria que él dijo que muchas veces se sentía obligado a utilizar el dinero de esas obras en otros rubros como compra de kit de alimentos a los pobladores del lugar, considerando que estas circunstancias no pueden cuadrarse en ninguno de estos presupuestos. Por lo tanto, no hay ninguna prueba tampoco que respalde lo dicho por el señor en su indagatoria. La conducta es antijurídica. Con respecto a la reprochabilidad, el señor Samuel González Valdés, en el momento de cometer el hecho, era una persona mayor de edad y tenía plena capacidad para conocer y comprender que lo que estaba realizando estaba prohibido. Tampoco se vio ningún tipo de trastorno mental o grave perturbación de la conciencia. Por lo tanto, su actuación es típica, antijurídica y irreprochable. Por lo tanto, se afirma también su punibilidad porque no existen circunstancias que impidan o excluyan la punibilidad y esto hace entonces posible la imposición de una pena según el marco de sanción penal individualizado por la norma fijada precedentemente y también atendiendo al injusto cometido y al límite de su reproche penal que va a ser analizado posteriormente en la medición de la pena. Ahora bien, con relación a la tipicidad de la producción de documentos no auténticos, artículo 246 en su modalidad de uso. En este caso también para el tribunal ha quedado demostrado que el señor Samuel González Valdés cometió el hecho punible establecido en el artículo 246, que implica la producción, crear un documento atribuyendo, en este caso en su modalidad de uso, La producción implica entonces crear un documento atribuyendo la idea contenida en él a una persona que en realidad no ha hecho su documento. O como señala nuestro código, es una declaración de una idea formulada por una persona que no proviene de su autor. Entonces, en la modalidad usada por el Ministerio Público, es la utilización de dicho documento en el tráfico jurídico. Es decir, debe haberse usado ese documento y dado la posibilidad a un tercero de tener conocimiento del contenido de ese documento inauténtico.
En el presente caso, el señor Samuel González utilizó esos documentos en instrumentos que fueron utilizados para los registros contables y el control del manejo de los fondos de la institución municipal. Utilizó estos documentos justamente para dar una apariencia de legalidad a la extracción de fondos de la municipalidad. El hecho de que estos documentos no eran auténticos, nos referimos a los contratos de la obra de la Escuela Básica Mayor Otaño, así como el contrato de la obra del alcantarillado frente a la iglesia, se ha demostrado ampliamente con la pericia caligráfica realizada por el licenciado Pisani, así como su explicación en el presente juicio oral, donde él concluyó afirmativamente que le fue factible realizar el cotejo con los elementos que contaban en ese momento. Hizo una explicación detallada entonces de los parámetros que tuvo en cuenta para poder concluir finalmente que los documentos dubitados que analizó no fueron realizados por puño y letra del señor Silvino Ortiz. Con respecto al tipo subjetivo, en este caso quedó determinado para el tribunal que la conducta fue dolosa. Es decir, que el señor Samuel González sabía por un lado que la firma no era del señor Silvino Ortiz. En este caso es necesario atender la hipótesis de la defensa, del abogado de la defensa, la tesis de descargo, que señala que no hubo dolo en el uso de documentos no auténticos. ¿Qué es lo que señaló el abogado de la defensa? Él mismo dijo que las órdenes de pago 105 de fecha 7 de mayo de 2019 y 160 del 18 de julio de 2019 de la obra del alcantarillado frente a la iglesia María Auxiliadora contienen en su redacción el número de factura del señor Silvino Ortiz, y analizando dichas órdenes, el tribunal corroboró que efectivamente sí, dichas numeraciones de las facturas expedidas por Silvino Ortiz se encuentran en estas órdenes de pago. Por otra parte, también estas alegaciones de la defensa coinciden con la declaración del contador Ismael Olmedo, quien señaló que él estaba seguro de que el señor Silvino Ortiz sabía de las obras del alcantarillado porque esa factura estaba incluida en su contabilidad, que él mismo hacía, o sea, el mismo señor Olmedo hacía la contabilidad del señor Silvino. En ese sentido, entonces, el tribunal corroboró que dichas órdenes, además de contener las numeraciones de la factura del señor Silvino Ortiz, tal como lo señaló la defensa, se encuentran firmadas por el propio Ismael Olmedo como director de Administración y Finanzas de la municipalidad, cuando quedó probado en juicio que él mismo nunca ostentó ese cargo en la municipalidad, sino que era un contratado externo que se encargaba de la elaboración de algunos documentos contables y de algunas presentaciones ante instituciones como el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República. Es decir, él mismo, además de tener el cargo de contador del señor Silvino Ortiz, además de tener el cargo de contador de la municipalidad de Arroyito, firmó las órdenes de pago para que su propio cliente, el señor Silvino Ortiz, y lo firmó como director general de Administración y Finanzas. Y este hecho sí fue conocido por el señor Samuel González, quien firmó con él las órdenes de pago. Si bien no fue objeto de juzgamiento la participación del señor Silvino Ortiz en este juicio oral y público, existen elementos probatorios que otorgan al tribunal la certeza de que el señor Samuel González Valdés conocía que la firma obrante en los contratos de la Escuela Básica Mayor Otaño y la obra del alcantarillado no se condecía con la realidad. Estos documentos fueron hechos al solo efecto de poder retirar esos desembolsos de dinero que estaban en los bancos del BNF, y eran rubros pertenecientes, como dije, al Bonacide y a Royalties. Así tenemos, por ejemplo, los contratos firmados en la obra del alcantarillado frente a la iglesia, también los contratos firmados en la Escuela Básica 443, la acta de inicio, alguna acta de recepción provisoria, donde la firma estampada no pertenecía a Silvino Ortiz, conforme a la pericia del licenciado Pisani. En ese sentido se probó y fue admitido por el propio acusado que realmente ese dinero de las 5 obras se utilizó en otra obra o en otro tipo de ayuda a la comunidad, pero que en realidad esas obras no fueron construidas. Entonces él mismo sabía, ya que figuraba su firma conjuntamente con el señor Silvino Ortiz en el contrato, en el acta de inicio, en el acta de recepción provisoria, que el señor Silvino Ortiz no firmó esos documentos porque tal acuerdo para la realización de esa obra realmente nunca existió. Y él sabía eso porque firmó todos esos documentos. Y las demás declaraciones señaladas
señaladas por el abogado defensor, como ser la testimonial de Juan González y Julio César Benítez, no fueron precisas, ¿verdad?, con respecto a los trabajos que realizó el señor Silvino Ortiz, por lo tanto tampoco pueden determinar, ¿verdad?, algún tipo de valoración por parte del tribunal con relación a la participación del señor Ortiz en las obras antes señaladas, las dos obras. Con respecto al elemento subjetivo adicional, eso era con respecto al dolo, ¿verdad?, para contestar a la defensa. Ahora, con respecto al elemento subjetivo adicional, la intención de inducir las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad, si bien para la configuración del tipo no hace falta que efectivamente se induzca al error, sino que se tenga esa finalidad. En el presente caso, el señor Samuel González Valdés usó esos documentos para poder generar las órdenes de pago y extraer de esa forma el dinero del banco para su utilización. Entonces, de esta manera se configura el tipo objetivo y subjetivo de uso de documentos no auténticos. En la audiencia tampoco fueron expuestas ni debatidas circunstancias que hagan a permisos legales, por lo que se afirma que su conducta es antijurídica. Tampoco existen circunstancias que hagan al artículo 22 o 23 del Código Penal, por lo tanto también se afirma la punibilidad del señor. En cuanto a la sanción, en cuanto a la medición de la pena, el tribunal consideró que se tiene por acreditada entonces la punibilidad de Samuel González Valdés, conforme al artículo 192, inciso primero del Código Penal y su modificatoria, lesión de confianza, y con respecto al artículo 246, inciso primero, que inscribe la producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso, en concordancia con el artículo 29, inciso primero, y el artículo 70 del Código Penal, concurso. Aquí, como señalé antes, hay un concurso real atendiendo a que el señor Samuel González realizó acciones en cada una de las obras, o sea, realizó varias conductas en cada una de los llamados a licitación por vía de excepción. Por lo tanto, tenemos un concurso real. También estamos hablando de un concurso ideal, atendiendo a que tenemos la lesión de confianza por un lado y por otro lado tenemos el uso de documentos no auténticos. Por lo tanto, corresponde la aplicación del artículo 70 del Código Penal para agravar la pena. Se comprobó en juicio que el señor Samuel González Valdés, lesionando sus deberes legales, ordenó los desembolsos de dinero provenientes a fondos de CONACYT y royaltías bajo el pretexto de que serían destinados a la construcción de obras públicas en escuelas, en la vía pública y en un centro comunitario de la ciudad de Repito. Sin embargo, estas obras no fueron realizadas, lo cual ocasionó un perjuicio patrimonial de 722.600.000 guaraníes. Como señalé anteriormente, cada transferencia de dinero con relación a las distintas obras constituye entonces una nueva conducta que configura el tipo penal de lesión de confianza, lo que obviamente verifica entonces la existencia del concurso real. Además, para dar la apariencia de legalidad a sus actuaciones y disimular el destino de los fondos públicos, utilizó recibos, acta de recepción provisoria y definitiva, contratos en la que se estampó una firma que no proviene de la persona que aparece como su autor. Por lo tanto, esta conducta se impuso en el 246, inciso primero. En ese sentido, el tribunal considera que al tratarse de un concurso real, como señalé, el marco real e ideal, el marco debe ser de 6 meses a 7 años, 6 meses de pena privativa de libertad. Dentro de ese marco, entonces, ahora se va a pasar a valorar las circunstancias a favor y en contra del acusado Samuel González Valdés, conforme a las disposiciones que ya he señalado. Con respecto a los móviles y fines, se refieren al motivo. En lo que se refiere al uso de documentos no auténticos, quedó demostrado que los instrumentos con firmas que no correspondían a la persona que figuraba como su autor tenía como objetivo, como dije anteriormente, encubrir el verdadero destino de los fondos que no eran empleados en la obra, debiendo valorarse estos hechos en contra del acusado. En lo que respecta a la lesión de confianza, en este ítem se demostró que Samuel González articuló los procedimientos administrativos de contratación por vía de la excepción con la intención de cobrar el dinero sin realizar la obra, por lo cual debe valorarse en su contra. La forma de realización del hecho y los medios empleados. En la lesión de confianza utilizó el procedimiento administrativo de contratación por vía de la excepción sin fundar el empleo de dicho mecanismo, lo cual le permitió seleccionar a las empresas o personas que aparecerían como contratistas.
Entonces, este parámetro debe ser en contra del acusado. Con respecto al uso de documentos no auténticos, la idea que no se corresponde a la realidad objetiva fue plasmada en instrumentos que no fueron empleados, que fueron empleados para los registros contables y el control de manejo de los fondos de la institución municipal, circunstancia práctica que hace el objeto de protección de la norma, por lo que en este caso no puede ser tenida en cuenta por la previsión de la doble valoración. Con respecto a la intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho, se refiere a los obstáculos que el acusado debió de superar. En este caso, Samuel González ordenó los desembolsos de los fondos disimulando la disposición de los mismos por medio de la emisión de órdenes de pago y la emisión de cheques al portador, que eran entregados a los mismos funcionarios municipales quienes se encargaban de cobrarlos y entregaban el dinero al acusado, por lo que este parámetro también se considera en contra del acusado. En lo que respecta al uso de documentos en este ítem, desplegó esta conducta en forma reiterada, habida cuenta que las firmas que no correspondían al contratista aparecen en varios documentos, pero esta circunstancia ha sido tenida en cuenta ya para afirmar la existencia del concurso real y con ello también agravar la pena, por lo que no puede ser tenida en cuenta en este ítem para agravar el grado de reproche penal por la previsión de la doble valoración. La importancia de los deberes infringidos. Entonces, atendiendo siempre a los deberes infringidos, hay que recordar que el señor era intendente municipal y en este caso concreto el patrimonio que debía velar o precautelar estaba destinado a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, que en este caso hablamos de niños y adolescentes de escasos recursos, como lo manifestaron los testigos, los profesores que vinieron a declarar que asisten a estas instituciones educativas, por lo que esta circunstancia debe ser tenida en cuenta en contra del acusado. Con respecto a la relevancia del daño ocasionado, tenemos que el daño es de 722.600.000, constituyendo una suma importante de dinero, debe ser valorado en contra, las consecuencias reprochables del hecho, la pérdida de esa credibilidad en las personas electas para administrar fondos públicos y la reacción ciudadana, ya siendo también siendo el administrador de la cosa pública. La vida anterior, el acusado no cuenta con procesos pendientes y condena en otras causas, por lo que este parámetro sí se tiene en cuenta a su favor. En cuanto a la conducta posterior a la realización del hecho, no existen elementos fácticos que hayan surgido en el juicio para valorar esta circunstancia, pero si bien la admisión de los hechos no puede ser tenida en cuenta en contra del procesado por la posible violación de no ser obligado a declarar en contra de uno mismo, la admisión de los hechos de arrepentimiento es una circunstancia que debe ser tenida a favor, conforme incluso a los antecedentes jurisprudenciales en nuestra Corte Suprema de Justicia, por lo que es tenida a su favor. En cuanto a la actitud frente a la exigencia del derecho, como se ha señalado en el ítem referente a la vida anterior, no cuenta con antecedentes penales ni judiciales en otras causas anteriores, entonces, como ya se valoró en este ítem, el reproche se mantiene. Por lo tanto, el Tribunal de Sentencia colegiado por unanimidad impone al acusado en nombre de la República del Paraguay una pena privativa de 5 años de pena privativa de libertad, y con respecto a las medidas cautelares se mantienen. Y la fecha de la lectura de la sentencia, señora Chuaria, viernes 25 de marzo de 2022 a las 13 horas. Tengan buen día.